Esta semana en The Specialist. En este episodio nos sumergimos en el vibrante universo de la Semana del Arte con una invitada de lujo, Kerstin Erdmann, socia de la Galería OMR y una de las figuras más influyentes del mundo del arte en México. Conversaremos sobre la evolución de este evento a lo largo del tiempo, las tendencias que marcaron el 2025 y, por supuesto, las listas de imperdibles que Kerstin recomienda para no perderse en esta edición. Si quieres entender cómo se mueve el arte contemporáneo y qué debes tener en radar, este episodio es para ti. No te lo pierdas. The Specialist, cultura contemporánea. Desenmarañando las mentes de los especialistas. Hola a todos, bienvenidos a su podcast de cultura favorito. Yo soy Dani. Yo soy Ren. Y yo soy Lau. Y hoy tenemos una invitada con la que nos emociona mucho platicar. Ella es socia de la Galería OMR y directora de la Maestría en Arte Contemporáneo, Mercado y Negocios de Centro, donde, por cierto, nosotras nos conocimos. Está con nosotras Kerstin Erdmann. Kerstin, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto que ya va muy en serio su proyecto de podcast y que están muy activas. Me da mucho gusto. Gracias por la invitación a las tres. No, te agradecemos muchísimo que hayas accedido a platicar con nosotras y tu tiempo. Y pues para no perder más de tu ocupada semana, nos vamos directo a las preguntas. Sabemos que de acuerdo al reporte de arte de UBS de 2024, el mercado del arte internacional, Estados Unidos se llevó el 42% y México, que no figura como una parte preponderante, está incluido en el 8% del resto del mundo. Tú hiciste una investigación sobre el mercado del arte en México y en especial Sonamaco para tu tesis de maestría. ¿Nos podrías contar un poco sobre cómo has visto la evolución del mercado teniendo esa investigación como punto de partida? Sí, por supuesto. Pues ha cambiado mucho porque ahorita ni me acuerdo bien en qué año yo terminé mi investigación. Yo creo que fue más o menos igual y corrígenme si ya buscaron la tesis, pero yo creo que fue como por el 2016, 2017, que son como los últimos datos de mi investigación. Entonces, yo llegué a México en el 2004 y entonces cuando empecé a estudiar la maestría, como que tenía que aplicar con un proyecto ya existente que quería hacer para mi proyecto de titulación. Me costó mucho trabajo como extranjera en México, recién llegara, sabiendo qué es lo que quiero hacer, y justo fui a una de las primeras ediciones de Sonamaco, que en ese momento se llamaba Maco, después se cambió Ofemaco y después Sonamaco y después Sonamaco con ese. Hubo como algunos cambios y bueno, obviamente es una continuación de Expoarte en Guadalajara, donde comenzó la primera Feria de Arte en México con un congreso de arte que estaba como en un solo proyecto. Después se separó entre la Feria de Arte dirigida por Célica García, que lo empezó a hacer en Monterrey, y después también se derivó de este proyecto el CITAC, el Congreso de Teoría del Arte. Pues obviamente yo tenía la posibilidad de visitar varias ferias en ese momento. Han cambiado muchísimo en los últimos 10, 12 años la escena del arte, entonces mi investigación para nada es actualizada. Entonces yo recomiendo mucho que alguien de los nuevos estudiantes de la maestría haga una parte 2, porque hace mucha falta y porque al final mucho ha cambiado también en el mercado del arte en México. En los últimos años, 10 años, si hablamos de 10 años, hemos visto un incremento de galerías, de espacios, de fundaciones, de más jóvenes coleccionistas, de una escena mucho más internacional, tanto en como curadores, como artistas, coleccionistas, y también cada año en Maco llegan más y más grupos de museos. Entonces, tendría que buscar bien el número, pero creo que el año pasado eran 120 grupos de diferentes boards de museos e instituciones internacionales, que es un número espectacular. Entonces creo que también ahí se nota mucho cómo cada vez va pues en aumento como lo atractivo que es México. Sin duda alguna, no es comparable con Estados Unidos, que se lleva el pastel, y tampoco con China o UK, e incluso París, Suiza, tienen sus columnas, ¿no? de que cambian algunos players en el reporte del mercado, y creo que ahí en Latinoamérica
en general y México en particular, pues nos falta un poquito para... Y también hay otra cosa que creo que Laura, tú estás viendo también un poco con investigación, que obviamente llega a estas cifras tampoco es tan sencillo, ¿no? En México no son números públicos y también pues por muchas cuestiones creo que no lo van a hacer. Sí, no, definitivamente, pero es súper interesante que justo aun cuando faltan los números, o sea que realmente no hay un papel o una base de datos que nos diga qué tan grande es el mercado, qué tanto se mueve, lo vemos, o sea, como que podemos ver la actividad, la proliferación de galerías, de actores que están naciendo o apareciendo, entonces creo que eso es muy rico y un poco ligado, pues sí, como a esto, porque justo creo que el centro de toda la Semana del Arte es Sonamaco y las ferias. Pero, bueno, según el reporte de UBS de 2024, las galerías tienen sus ventas en 44% en walk-ins o en online, pero no en ferias. En ferias es solo el 29%. Entonces, sí, y también sabemos que participar en una serie en una feria tiene su costo, pagar el booth, pagar los art handlers, los movimientos, invitar gente. Entonces, si es caro y las ventas no suceden ahí en su mayoría, ¿por qué las galerías lo hacen? Las galerías participamos en ferias por muchas distintas razones. Entonces, desde luego hay que invertir en una feria a tiempo y no necesariamente si vas una sola vez a un nuevo país te vaya increíble y todo el mundo después va a decir, claro, esto es una muy buena feria, la vamos a repetir cada año. Más bien, tienes que abrir mercado, es decir, buscar que tus artistas tienen exhibiciones en instituciones, no solamente ir, si es, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de México y una galería extranjera. Si esta galería extranjera solamente viene una vez al año a México y se presenta en la feria y el resto del año se les olvida que existe México, pues no va a tener mucho éxito al final. Si después logras que un artista tenga una presencia en una exhibición grupal o en un proyecto y tú como galerista regresas al país y vuelves a contactarte con tus coleccionistas, los coleccionistas mexicanos que van a otras ferias que tú también haces, los invitas a algún evento, entonces se forma una comunidad. Entonces tienes que de alguna manera, como en todos los sentidos, siempre crecer tu comunidad y tu mercado. Entonces exploras una ciudad a muchos diferentes niveles. Entonces al final esto ayuda a la carrera del artista, por un lado, porque tiene mucho más visibilidad en otra parte del mundo, en otra región. Entonces, si nosotros llevamos a un artista mexicano a la feria de Los Ángeles, entonces, pues, gente nueva conoce al programa de la galería y a esta artista en particular. Los curadores, instituciones, se pueden interesar igual en hacer un proyecto con este artista. Entonces, porque al final estas personas también van a descubrir, ¿no? No solamente es la venta, pero desde luego si no llegas con un buen resultado, también después de algunos años de intentarlo, pues te cuestionas si esa es una feria que quieres que continúe haciendo. Entonces, desde luego, no solamente es esta misma región, porque también el mundo del arte viaja. Entonces, como aquí a México vienen muchos diferentes grupos de museos y coleccionistas individuales de todas partes del mundo, entonces eso sucede también en otra feria. Entonces, al final, necesitas estar vigente, necesitas conectar con el ecosistema y de alguna manera pues conectar con diferentes regiones. De inicio me imagino que es como un poco una apuesta, ¿no? Porque pues ir a una feria o viajar internacionalmente pues implica costos altos, porque pues no sabes los resultados, como te puede ir bien, pues también te puede ir mal, ¿no? Al final del día. Sí, las dos cosas, pero de todas maneras la razón por la cual te decides por una feria es porque ya tienes alguna puerta abierta, ¿no? Entonces yo me imagino que una galería extranjera que decide en participar en México es porque uno tiene artistas mexicanos que les ayudan en abrir mercado o ya en otras ferias internacionales han conocido a coleccionistas mexicanos para que
de alguna manera como fortalecen la relación que tienen con las instituciones o con los coleccionistas y artistas en la misma ciudad, ¿no? Entonces yo creo que siempre, porque hay 365 ferias básicamente, entre bienales y ferias, creo que es un número que tal vez entre ferias y bienales podrías visitar una cada día del año. Entonces, desde luego, hay que analizar bien también qué perfil de galería tienes y obviamente si eres una galería más joven. Obviamente los costos varían mucho también de la feria que estás haciendo. Entonces, si eres una galería joven y vas en Art Basel Miami a la parte de proyectos, el costo es mucho menos que para una galería grande. Incluso Art Basel tiene un sistema escalado que las galerías grandes que tienen los espacios más grandes pagan proporcionalmente más para sustituir también a colegas de menos costo. Entonces, como que sí, o con una galería joven haces tal vez una feria como nada o como Untitled en Miami, no necesariamente, o vas a la parte de los proyectos y después de consolidar tu proyecto ya empiezas a meterte, ¿no?, en la sección principal. Claro, sí, es como ir creciendo y como dices, checar tu mercado, ¿no? Y sí tener ya pues un estudio que sí, efectivamente, es que ir a esa feria sí te traiga algún beneficio, ¿no? Si no, pues no vale la pena. Sí, también hay una galería joven que se lleva las obras en la maleta, se queda en la casa de un amigo, entonces montan todo ellos, entonces obviamente también hay formas como de alguna manera reducir costos, no necesariamente viajas no, buscas un vuelo económico, no un hotel de lujo, haces un evento muy chiquito, no haces una fiesta de 200 personas en Londres. Entonces, obviamente, conforme tu proyecto va avanzando, también sabes, ¿no?, qué tipo de gastos puedes invertir. Pero haces una estrategia al año, ¿no? También donde de alguna manera tienes un valor seguro, que sabes que te vaya bien y entonces, y cómo te ha sido en los últimos años a nivel de estrategia y de ventas, y pues al mismo tiempo ya ves dónde puedes invertir. Claro. Oye, y cambiando un poquito el engrane, bueno, pues la Semana del Arte de México es como de los primeros eventos del año, ¿no? Que abre el año básicamente, la agenda. ¿Tú crees que, por ejemplo, con lo de la Bienal de Venecia, que fue el año pasado, que es un evento pues, muy importante en la escena del arte, da alguna pauta para ver cómo está el mercado del arte? O sea, como que abre esto de la Bienal a hoy lo que va a pasar en México. Pues tal vez la última en especial, no creo que necesariamente la Bienal y México tienen una relación directa, es más bien varios bienales, si es el año de Documenta, entonces son obviamente tendencias, las galerías internacionales a lo mejor buscan introducir a un artista que estuvo presente en la Bienal para que también haya una continuidad de reconocer a lo mejor una voz nueva. Entonces, en esta Bienal en particular, creo que pues es la primera vez que fue curada por un curador latinoamericano con muchas pues artistas no tan mainstream, no tan reconocidos, nuevas voces. Entonces estoy segura que si analizan muy detenidamente Sonamaco Material y Salón Acme, que seguramente habrá algunos artistas que han estado en la Bienal curada por Adriano Pedroso. Entonces sí, hay una relación. Al final el ecosistema en el arte todo está conectado, ¿no? Entonces, como hemos visto mucho en la maestría, el arte es un barril sin fondo, entonces el leer y actualizarte todos los días, pues descubres algo nuevo, nunca te estancas, ¿no? Es constantemente desaparecen nuevas voces, nuevos artistas emergentes, nuevos espacios y pues nunca terminas de ver y de descubrir. Entonces creo que hay un vínculo, desde luego, pero de que la Bienal da directamente una pauta de lo que sucede en Sonamaco, yo creo que no. Regresando un poco a lo que comentabas al principio de la entrevista, Maco empezó siendo Expoarte en Guadalajara, después se mudó a Monterrey y terminó siendo, se mudó al final a la ciudad de... Y en los últimos años hemos visto también una expansión hacia otras ciudades como Guadalajara, Puerto Escondido,
Monterrey. ¿Crees que en algún futuro alguna de estas ciudades pueda convertirse también en una capital del arte, pueda llegar al nivel de la CDMX o incluso desbancarla, o lo ves difícil? Lo veo difícil porque esto sucede con todas las grandes metrópolis en todo el mundo, Nueva York, París, Londres, Hong Kong. Entonces, hay centros de arte paralelos, o Berlín incluso en Alemania. A mí me da mucho gusto que justo, qué bueno que mencionas esta expansión del arte, que cada vez más puedes en otras ciudades también descubrir espacios y una oferta del arte de alta calidad, porque al final yo soy alemana y pues viniendo de Alemania estoy acostumbrada que en cualquier ciudad chiquita, llámese Nürnberg, Würzburg o Múnich, Heidelberg, siempre hay un buen espacio de arte, y entonces de alguna manera sabes que cuando llegues a este lugar tienes la garantía de que esté bien curado, que hay un proyecto a fondo atrás. Entonces, al final, cuando yo llegué creo que dije 2004, pero llegué en el 2003 a México, y cuando empecé a viajar y iba a las ciudades un poco más pequeñas, me percaté que varias veces el museo de la ciudad pues no tenía ni siquiera recursos, entonces no podía tener obviamente proyectos de mucho nivel porque uno no tenía ni siquiera, pues estaba preocupado que había una gotera o que no están arreglados, ¿no? Los niveles de humedad. Entonces, de alguna manera, o ni siquiera tenía el personal suficiente, incluso en algunos lugares, pues no había personal capacitado, ¿no? Entonces, como que eran puestos más administrativos. Entonces, yo creo que en los últimos años sí ha expandido significativamente. Guadalajara sigue siendo el lugar con más actividad en el arte, y pues justo la próxima semana me voy a Guadalajara como todos los años, porque la galería tiene a varios artistas en Guadalajara, y desde hace muchos años se organiza un programa de pre-MACO, entonces incluso museos internacionales ya lo incluyen en su agenda, como también Puerto Escondido, que pasan antes a Puerto Escondido, a Monterrey o a Guadalajara, y después continúa. Este año también se sumó Mérida. Entonces también creo que Mérida no hay que olvidarse de Mérida, que también suceden muchas cosas. Entonces estas ciudades, Puebla con el Amparo, son definitivamente donde más sucede en el arte, pero todavía no se compara con la Ciudad de México, donde realmente todo sucede. Pero creo que Guadalajara, ahorita que he revisado 8 diferentes programas de actividades, se ve también ya cada vez más activo y muy interesante. Y hay una labor que hacen José Noé Suro desde la Cerámica Suro, Viviana Curi desde el Museo de Arte de Zapopan, y los artistas mismos, porque los artistas mismos en un momento clave en su carrera decidieron de que no nos vamos a Nueva York, no nos vamos a la Ciudad de México, sí nos quedamos en Guadalajara. Y entonces esto al final también inspiró a artistas jóvenes en seguir aprendiendo. Muchos empezaron como asistentes de estudios de varios de los artistas que viven en Guadalajara, y pues se formó una escena de arte muy importante. Me gusta mucho cómo describes esta situación en Guadalajara. Me parece interesante que hay muchísimos artistas en Guadalajara, y sin embargo el mercado sigue sucediendo en la Ciudad de México, ¿no? Aunque ellos habiten y produzcan en Guadalajara, su mercado es en la ciudad. ¿Es correcto? Pues de ambas partes. Yo creo que en general de cualquier artista de mediana carrera en México, su mercado es tanto nacional como internacional. Entonces, tal cual como se están desarrollando las ciudades y cada vez hay más movimiento, pues en Los Cabos, pues hay una movida muy fuerte, ¿no? De también gente extranjera, o en Mérida, que tienen casas. Entonces se permea. Entonces yo creo que hay mercados locales, pero cualquier artista con una carrera mediana tiene mercado nacional e internacional. Entonces, en Guadalajara hay muchas galerías de muy buena calidad, empezando por Travesía 4, Galería Curro, Tiro al Blanco, Páramo, Palma. La lista es ya muy, 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 muy larga. Entonces, Armada, yo creo que hay fácilmente unos 25 buenas galerías en Guadalajara. Entonces, obviamente, también hay un mercado local, y no todos los artistas están presentes en el mercado de la Ciudad de México, pero también Material, por ejemplo, ya está expandiendo la propuesta de la feria. Entonces, hay una itinerancia hacia Guadalajara, que es una estación Material, que es creo que la tercera vez que pasó en septiembre pasado, y pues hay un nuevo espacio en Guadalajara que es una plataforma donde
Este va a ser como la serie temporal de Estación Material y creo que es sumamente importante ya mencionar que tanto Guadalajara como también Monterrey cuentan con ferias locales. Entonces, obviamente, eso quiere decir que hay un interés, ¿no?, de parte de los coleccionistas. Igual también creo que Los Cabos está agarrando mucha fuerza, ¿no? Ahora, porque también tienen, me parece, una zona maco, pero de escultura, ¿no? Más como efímera. Sí, el proyecto de Zona Maco se llama ABC, entonces ABC es Baja California, Arte Baja California, entonces tienen proyectos en La Paz, en Los Cabos y en Todos Santos, básicamente. Y creo que ese es un proyecto que también cada vez se desarrolla más, pues yo creo que hay algunos espacios también que ahí abren y pues es interesante. Y yo quería comentar justo sobre lo de los coleccionistas, porque sabemos que en Estados Unidos existen los boards de los museos y también aquí en México, pero siento que históricamente la cultura está muy centralizada hacia lo público y en los últimos años también la proliferación de tantas iniciativas creo que se debe a la iniciativa privada. Entonces, ¿tú a qué crees que se deba este interés de los coleccionistas privados en invertir en iniciativas públicas de acceso a la gente? Creo que hay, como entiendo tu pregunta, como los coleccionistas privados cada vez se involucran más en espacios públicos. Entonces creo que es interesante que está el PAC, donde hay, ¿no?, un grupo de gente que apoya iniciativas de artistas jóvenes, de curadores, de proyectos. Entonces, pues justo pues fortalece, ¿no?, este vínculo de coleccionista, artista, ecosistema. También los museos o Casa Wabi o tienen ya Soma, tienen su grupo de gente que ayuda en que pues esta institución puede crecer más y ayuda pues en que los proyectos sean cada vez más fáciles para los artistas. Entonces la Soma como escuela de arte tiene una subasta anual que creo que un gran porcentaje de esta subasta en donde los artistas donan sus obras llegan otra vez al programa escolar para artistas en donde no tienen que pagar la colegiatura. Como hay un pago simbólico del 1 o 2% de la colegiatura y el resto se absorbe por este ingreso de la subasta. Entonces sí hay un involucramiento cada vez más y ciertos museos están desarrollando, ¿no?, estos grupos de patronos, ¿no?, que ayudan de alguna manera también en que pues, los museos pueden hacer proyectos más, más interesantes. Oh, sí, definitivamente, porque sí, justo creo que eso ayuda un montón. Siempre los recursos públicos son limitados y con cada sexenio se recortan un poquito y un poquito más. Entonces es importante que los coleccionistas y los privados también estén interesados en fomentar la producción y el desarrollo de estas iniciativas. Entonces, sí, muchas gracias. Y bueno, un poco ligando esto de las ferias a lo que preguntaba Renata sobre la Bienal, ¿crees que a partir de que el mundo del arte también ha virado un poco la atención hacia el sur global, crees que eso ha beneficiado al mercado mexicano? Sí, desde luego que sí, y también obviamente la presencia de artistas en el extranjero llamó obviamente también o ayudó a muchos de los colegas. Al final, pues hubo un movimiento de varios artistas mexicanos que se mudaron también al extranjero, pues muchos tienen presencia tanto en México como también están en galerías internacionales, han estado en diferentes bienales, exhibiciones. Entonces cada vez que esto sucede más y más, el interés por una región, ¿no?, de alguna manera crece, y creo que de alguna manera también muchos años pues fue muy dominado, como la han visto también pues en muchos lados, por una visión del oeste, ¿no? Entonces mucho, como en los primeros libros de historia del arte, pues el 80% eran artistas europeos o norteamericanos. Entonces creo que hay desde ya una temporada para acá mucha conciencia, ¿no?, de lo que también sucede, tanto pues de grupos más marginales, de alguna manera, para mencionar pues, una palabra, cada vez es más importante la presencia de mujeres, artistas queer, afroamericanos, asiáticos, latinoamericanos, latinex. Entonces obviamente hay un grupo de curadores que también se especializa mucho en esta área para hacerlo mucho más homogéneo, ¿no?, en general, en el mundo general. Entonces
pues creo que también son muchos factores. El acceso a la información también, ¿no? Es obviamente muy distinto hoy, pero creo que también la presencia de muchos artistas en instituciones internacionales, bienales, ferias, galerías, también obviamente ayuda a que el interés también surge para descubrir otras voces. Creo que ha sido una plática súper interesante, empezando a cerrar la conversación. Pues justo se viene la Semana del Arte en México, que es una semana que pues, para los que trabajamos en este sector, pues es difícil, ¿no? Es como la semana más difícil del año y pues muchas veces ni siquiera puedes darte como esta escapadita a ver qué está pasando en la escena, ¿no? Porque pues tienes que estar trabajando ahí. Pero, ¿cuáles serían tus recomendaciones imperdibles que sí o sí tienes que ir a ver esta Semana del Arte? Vale, les voy a decir muchísimas recomendaciones porque yo en la Semana del Arte sí intento hacer lo más que pueda, entonces sea para ir a algún lugar desde la mañana antes de que abra la feria o en la noche o incluso el domingo hago un recorrido, entonces yo creo que hay mini huecos y por suerte también las exhibiciones en las galerías se quedan y justo para esta semana mucha gente busca la propuesta más fuerte del año, más interesante, más novedosa, pero creo que entre todos los que trabajamos en el arte también hay que fortalecer otras fechas. Entonces, sí es cierto que es la semana más activa, también empieza la feria, empieza septiembre con la iniciativa de Gama, donde se unen, ¿no?, las galerías nacionales para hacer también una activación en septiembre, que es la continuación de alguna manera de Gallery Weekend. Entonces, muchas veces también se puede como buscar que haya pues una segunda fecha más fuerte y creo que el gran reto es como mantener vivo el verano porque mucha gente se va y sucede muy poco. Pero bueno, en general de mis recomendaciones, yo diría que una recomendación es hacer un recorrido el lunes, que hay el lunes como los interesados se pueden acercar a la feria de material y hay un Material Monday, entonces hay muchas actividades que suceden el lunes. En lo particular, OMR abre un nuevo espacio de proyectos que se llama Bodega OMR y vamos a presentar la primera exhibición oficial ahí de Art Minoliti, que se llama Jardín, en colaboración con la Galería Agustina Ferreira. Creo que también es una parte muy importante del ecosistema, que las colaboraciones son el futuro. Después, el martes, haría un recorrido por algunas galerías locales que participan en Sonamaco, que puede ser Norenhaque, Labor, Travesía 4, Mascota, Karen Uva, Roni. Pues hay varias que abren pues esta noche, normalmente a partir de las 4 y hasta las 9 de la noche. Después hay un espacio interesante que se llama Studio Block M74. Entonces tienen durante la Semana del Arte Open Studios, como abren sus estudios, y la dirección es en la Colonia Guerrero. Y además la Anahuacalli abre una exhibición de dos artistas, Paloma Contreras y Carolina Fusiler. Entonces, creo que esta exhibición va a estar muy buena. Me gusta mucho siempre cuando el Museo Anahuacalli invita a artistas contemporáneos y que de alguna manera dialogan con este gran espacio, con la colección de arte prehispánico de Diego Rivera. Pero también se lanza la monografía, pues pensé en Wendy Cabrera Rubio, pero es Paloma Contreras. Wendy Cabrera Rubio pues lanza una monografía y hay un recorrido por el artista en el Museo del Juguete Antiguo de México, en la Colonia Doctores. Creo que puede ser muy interesante, es el sábado de 2 a 2. Desde luego está Gabriel Orozco en el Museo Jumex, que creo que va a ser una exhibición increíble dentro de esta semana. También viene Marina Abramovich a la Cuadra San Cristóbal con un workshop que es mucho más cerrado para artistas, pero también con una conferencia. No sé si ya todavía hay boletos, pero desde luego está interesante que este espacio de Luis Barragán en el Estado de México pues abre, ¿no?, otra vez un proyecto de este índole. Y en el Museo de Historia Natural tenemos nosotros un proyecto de Julian Charrier, que también creo que es una Midnight Zone, que también es interesante, ¿no?, cuando se sale un poco de los espacios que ya conocemos. Y en el Bosque de Chapultepec también hay algunas activaciones de performances de Melanie Smith,
que también me parece muy interesante. Y no sé si ya se puede visitar, pero pronto se va a abrir al público Soma en una nueva locación en la colonia San Miguel de Chapultepec, entonces creo que ya reciben algunos grupos y se enseña como este nuevo espacio que también está organizado por proyectos públicos de General Prim. Entonces, desde luego, Salón ACME, material y, bueno, todos los museos también organizan algo especial. Entonces, desde luego, sobra lo que puedes hacer en esta semana. Pero creo que estos son más o menos mis recomendaciones principales. Sí, no, definitivamente. Sí, como dices, hay que encontrar los espacios y los huecos, que también es una muy buena estrategia porque así uno no va en las horas pico y puede también disfrutar más las propuestas. Pero sí, definitivamente muy movida esta semana. Pues muchas gracias y va a estar movido, ¿no? O sea, para tratar de ver todo. Y esperemos que sí se pueda hacer toda tu lista de recomendaciones. Va a estar muy movido. Sí, desde luego, Laura, tú estás en Casa Sisa, es también un espacio nuevo que se activa, ¿no? Que no mucha gente conoce, con la Galería Casmin. Creo que también, pues, tú, Renata, estás ahí donde está Peana, ¿no? En este complejo. Igual y nos puedes platicar un poco qué van a tener ahí. Entonces creo que pues hay muchos espacios nuevos, pero pues desde luego todos los que viven en México pueden regresar a muchos de estos espacios también después. No se les olvidan que también existen muchos otros fines de semana y semanas en el año para descubrir lo que tienen, ¿no? Todos estos espacios alternativos y también galerías y museos. Sí, creo que la Semana del Arte, y lo hemos platicado en varios episodios, un foco súper importante para pues estudios o galerías que a lo mejor no podrían tener ese alcance, ¿no? Que ayuda, como la Semana del Arte, a que los conozcan justamente las personas y que a lo largo de todo el año pues los puedan ir a visitar, ¿no? Te puedes llevar una buena sorpresa encontrando joyitas en la Semana del Arte que a lo mejor ni conocías, ¿no? Sí, me acuerdo del año pasado que el domingo, la verdad, fui a muchísimos lugares que nunca había visitado y fue impresionante. Abrieron la casa de Ramírez Vázquez con una exhibición de diseño en el sur que fue espectacular conocerlo. También la Galería Peana hizo un proyecto en la Casa Nancao en el sur. Después había un proyecto de un skate park en el Monumento a la Revolución de Stefan Brüggemann y además una exhibición de Mario Castillo en una casona en la Roma que estaba medio en ruinas. Entonces, ¿no? Había, la verdad, varios descubrimientos que me recuerdo también todavía, y esto también creo que es lo rico vivir en la Ciudad de México, que cada rato algo nuevo abre, sucede y es bastante emocionante, ¿no? Esta parte. Pues muchas gracias por este tiempo para platicar con nosotros. La verdad ha sido una delicia la entrevista. No, pues muchas gracias, Kerstin, y también a nuestros escuchas. Esperamos que les resulten súper útiles estas recomendaciones y que hayan aprendido mucho, igual como nosotras, sobre el mercado del arte y la escena de la Ciudad de México. Y pues nada, gracias por estar aquí otro día. Sí, gracias, Kerstin. Síganos en todas las redes sociales, escúchenos en YouTube. El próximo. Bye. The Specialist, cultura contemporánea. Desenmarañando las mentes de los especialistas.